Las bases son las que han ido asumiendo esas extremas medidas, ¿no, Bruno? Así es, Jimena. La lucha de los trabajadores en el país tiene una larga historia, una historia de conquistas, una historia de sacrificios, de luchas intensas, permanentes, fundamentalmente en busca de conquistar derechos, en busca de poder reivindicar lo que significa el cambiar y mejorar las condiciones de trabajo, si hablamos de los trabajadores específicamente. Una larga historia que ha implicado arrancar al sistema capitalista, al sistema jurídico, al sistema político y a los diferentes gobiernos, lo que significa la vigencia de derechos. Desde ya la histórica lucha de la jornada de 8 horas, no solamente en el país, sino en todo el mundo, hasta lo que significa derechos mucho más específicos, derechos individuales concretamente, pero también algo muy importante que son los derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a tener un sindicato, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, a la negociación colectiva, que significa otra manera de poder establecer una relación con el empresario, con los empleadores, a fin de establecer cambios importantes en lo que significa la situación material de los trabajadores. El derecho a tener organizaciones matrices como una federación, confederación, el derecho al fuero sindical, el derecho a que los dirigentes no sean perseguidos, maltratados, despedidos, solo por el hecho de ser dirigentes, como lo que, pese a esta conquista del fuero sindical, la declaratoria en comisión, pese a estas conquistas, Jimena, esta lucha de haber logrado varios derechos, muestra que con el pasar de los años y con los diferentes regímenes políticos, los derechos continúan siendo afectados, pese a que tanto la constitución política del Estado como una legislación laboral muy rica que tenemos en el país, más de 2.800 normas, decretos, leyes que tenemos en el país, que sencillamente en momentos dados, en momentos específicos, por ejemplo en periodos de dictadura, pero también en periodos de democracia como el que estamos viviendo actualmente, ya que ha adquirido más bien ciertas características de un régimen ya prácticamente despótico, que cae en la tiranía, que afecta fundamentalmente lo que significa esta lucha de los trabajadores por tanto tiempo, por tantos años, con tanto sacrificio, con huelgas de hambre, con bloqueos, marchas, muertes, Jimena, sí, de trabajadores, dirigentes que han sufrido, en algún caso hasta situaciones que los ha dejado en un estado penoso. Que penosamente toda esa conquista de derechos traducida en normas, traducidas en leyes, penosamente no se cumple, no se respetan. Por eso he hecho que los trabajadores continúan luchando por la mejora de sus salarios, porque les paguen puntualmente sus salarios, que es una cosa tan sencilla, que les paguen por lo menos el salario mínimo nacional, o como pasa en estos casos, que el oficio, la profesión, la práctica laboral sea respetada. No sea asumida esa como protesta, sea asumida como subversión o sedición, como ahora se está planteando, y obviamente en ese marco el Código Penal, el Código del Sistema Penal, que ahora está vigente en el país, porque no tenemos todavía noticias claras de parte del gobierno, en el sentido de que pueda esto abrogarse o cambiarse por lo menos en alguna medida, nos está mostrando sencillamente, Jimena, que pese a que el país tiene una cantidad importante de normas, de leyes, una constitución que reconoce derechos, sencillamente los trabajadores tienen la inseguridad absoluta de que sus derechos y por tanto sus condiciones de trabajo no son respetadas, y por eso las luchas permanentes. Aproximadamente, Jimena, haciendo una cuantificación de lo que significa la lucha de los trabajadores, en estos últimos 10 años, últimos 11 años, se ha manifestado alrededor de un 17 a 20% del total de los conflictos sociales registrados en el país,
corresponden a luchas, corresponden a todo lo que significa manifestaciones laborales. Esto estamos hablando fundamentalmente en busca de conquista, pero fundamentalmente ahora, reitero, por lo que significa el respeto de los derechos laborales. Tanta lucha, tanto que ha costado, obviamente que se ganaron este derecho. Yo estaba revisando mucho de la historia, estaba reflexionando por el momento en el que estamos viviendo ahora, y creo que nunca como antes, ahora, antes no sé si lo han hecho, pero el intento de crear mecanismos, federaciones paralelas, ir en contra de lo que determinan, tratar de cooptar los políticos estos espacios, tratar de comprar las conciencias de los dirigentes, buscar a través de prebendas, distorsionar toda una lucha sindical y reivindicativa, le hace tanto o más daño. Así es, Jimena. Todo eso que mencionas forma parte de una lógica, forma parte de estrategias llevadas a cabo por el actual régimen, en el sentido de lo que significa cooptar dirigencias, cooptar organizaciones, subordinarlas, en algunos casos recurrir a viejas prácticas políticas como es el clientelismo, el prebendalismo, de tal modo que con eso lo que se busca es el control de las organizaciones sociales y particularmente las organizaciones sindicales, y el actual gobierno aplica este tipo de acciones y estrategias que se ha manifestado en esto de haber creado una clara división en las organizaciones sindicales, en el sentido de aquellas que están con el régimen, están con el gobierno, apoyan lo que se denomina o autodenomina el proceso de cambio, y los que están en contra de todo este proceso como tal. Y para eso, Jimena, los propios trabajadores justamente saben que el gobierno no mide ningún tipo, digamos, de detalle como para lograr esta subordinación, reitero, esta cooptación, el dividir organizaciones, el crear organizaciones paralelas, es parte de una organización, de un Estado, de un régimen político que claramente apuesta a estatizar a las organizaciones sindicales. Esta es una práctica típica de un Estado y por tanto del partido político en función de gobierno que sabe de sus debilidades grandes y lo que hace es esto, crear una base social a partir de cooptación, de subordinación, reitero, de prebendalismo, y eso obviamente a futuro es una base social endeble, porque no hay conciencia de por medio, no hay una toma de clara, digamos, de lo que significa apostar a un proceso, a un proyecto político, sino simplemente el hecho de que a través de las dirigencias que se subordinan al régimen político, se somete y se controla y finalmente se relega lo que significa la vigencia de los derechos y fundamentalmente la mejora de las condiciones laborales. Aquí los únicos perdedores son prácticamente las bases que son quienes salen a marchar, las bases que salen a movilizarse, las bases que reciben las gasificaciones, los balines. Ellos son precisamente los únicos afectados de esta coyuntura. Así es, Jimena, efectivamente, en ese marco hay como un proceso claro de ruptura entre lo que significan las dirigencias, fundamentalmente las federaciones, confederaciones, la propia Central Obrera Boliviana, a la que se cuestiona como directiva, en el sentido de lo que significa que ya no están expresando, ya no están reflejando el sentir, los intereses, las demandas, las reivindicaciones de los trabajadores. Esto se puede notar, por ejemplo, cuando se habla de lo que es el incremento salarial. Generalmente las organizaciones matrices, las organizaciones, federaciones, confederaciones, como ya hemos señalado, finalmente logran pactar con el gobierno, lo que significa un miserable incremento salarial, y no precisamente aquello que se demanda como un salario mínimo vital
como ya se expresó con la COP, más de 8.300 bolivianos, o como lo que actualmente las bases están mostrando, que en el marco de la ley actual, la ley de pensiones, se pueda pelear, se pueda luchar por una jubilación con el 100% sobre el referente salarial. Esta demanda es muy poco o casi nada expresada en las dirigencias, entonces hay una ruptura evidente de las dirigencias y las bases, o las organizaciones de base en este caso. Finalmente, Bruno, la gente está saliendo a protestar. Es clase trabajadora, pero es también toda la gente, jóvenes, estudiantes. Hay gente que está en contra de la repostulación de Evo Morales, está en contra del nuevo código del sistema penal, está saliendo a las calles, está en huelga de hambre, está movilizada, está con bloqueos. ¿Cuál es la situación de esta gente que también tiene derecho a protestar? Todo el derecho, Jimena. Todo el derecho en el sentido de que desde lo que significa la libre expresión, la protesta, porque la protesta al final, Jimena, tiene que entenderse fundamentalmente como ese hecho de que una persona, una organización, expresa fundamentalmente una necesidad. Expresa el hecho de que se atienda un problema determinado, la solución de un problema determinado, o expresa una demanda y un recurso para que esta demanda, esta necesidad o este requerimiento sea atendido y finalmente sea escuchado, es la protesta. Y la protesta tiene un sinfín de manifestaciones, es la marcha, es un paro, es salir a las calles, es una marcha, en fin, y eso puede ir agudizándose paulatinamente en la medida de que esa demanda o esa necesidad no es atendida, como lo que estamos viviendo en todos estos días, en el sentido de lo que significa esa demanda de la abrogación total del Código del Sistema Penal, pero como también ya sabemos todos, sencillamente el régimen, el gobierno actual desoye esta demanda, que no es ya de un sector, ya no son de los médicos, es de la población, gran parte de la población boliviana, y está siendo visto como una forma, es un código que atenta no solo a la protesta, el derecho a la huelga, penaliza la huelga como tal, sino prácticamente está refiriéndose a un hecho que creo no ha sido, digamos, develado en otros momentos. El actual Código del Sistema Penal, Jimena, tiene por objeto no el delito, no tiene por objeto el regular, el administrar lo que significa penalizar cierto delito, sino más bien tiene el conflicto. Si uno abre la ley, nos encontramos que es el conflicto el objeto. Entonces, obvio, si este gobierno, el régimen que venga, va a definir cualquier problema como conflicto, ya no como delito siquiera, sino como conflicto. Entonces, una protesta, una marcha, o alguien que hable a nombre del pueblo, sedición, desacato, alguien que no pague sus impuestos debidamente, etcétera, obviamente bajo ciertos parámetros, es motivo de conflicto, y el conflicto se trata de otra manera. Entonces, aquí hay serios problemas, serias cuestionamientos al actual Código del Sistema Penal, que, reitero, ya no es una demanda de su abrogación por un sector específico, sino de muchos como tal. Entonces, eso es importante entender. La protesta no es precisamente como el régimen político actual pretende tener esta lectura. ¿Cuál es? El de la subversión, la sedición, la conspiración y otros que simplemente es la interpretación, esos miedos, temores que tiene el actual régimen en el sentido de que la población finalmente genere una movilización mayor y pueda obviamente derivar en otras situaciones. Bruno, como siempre, muy claro, y te agradezco infinitamente el que hayas venido. Investigador del CEDLA, un especialista en temas y derechos laborales. Gracias, Bruno. No, al contrario, Jimena. Reiterar, Jimena, esta gran preocupación por lo que viene pasando en el país. Un país donde los derechos están cada vez más siendo vulnerados, pero al mismo tiempo ratificar todo el apoyo y la solidaridad
a todos aquellos sectores que continúan luchando con la solidaridad, obviamente, con nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Andrés, que ha tomado esta bandera de poder seguir luchando por derechos tan básicos como es el de la protesta y la huelga concretamente. Gracias, Jimena, y buenas noches. Muchísimas gracias, Bruno, realmente muchísimas gracias. Aguárdenos unos segundos, tenemos como transición el gran estreno. Averno ya está en las pantallas, está en las salas de cine y Marco Loaiza está también en el set. Adelante, por favor. Pero esta noche no, hijo. ¿Sabes qué fecha es hoy?